Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Zavala, yo soy residente de cirugía pediátrica de tercer año de la Universidad de Chile. Primero que todo, quería dar las gracias por la invitación a participar de esta jornada. El tema que les voy a exponer yo es atresia de vías biliares y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Eh, un poco respecto a un breve repaso de la historia de la atresia de vías biliares. La primera publicación donde se describe como entidad diagnóstica, en realidad la describe como una enfermedad obliterativa congénita de la vía biliar y eso fue en 1891. Se escribía en esta publicación que los pacientes fallecían antes de llegar a los 2 años de daño hepático crónico y sus complicaciones. Hacia el 1928 se describe la primera cirugía para la atresia de vías biliares con las formas corregibles, que lamentablemente eran, como después vamos a ver, la menor cantidad de pacientes, por ende el pronóstico seguía siendo bastante ominoso para estos pacientes. Hasta que en 1959 el doctor Morio Kasai publica una técnica que estaban desarrollando en Japón, en donde lograban hacer una corrección de la atresia de vías biliares con un aumento de la sobrevida de estos pacientes. Lamentablemente se publicó en japonés y no tuvo mayor atención hasta 1968, donde se publica en inglés, se masifica hacia el resto del mundo y la técnica se difunde a lo que conocemos el día de hoy. La atresia de vías biliares es una enfermedad fibroesclerosante progresiva de la vía biliar intra y extrahepática y actualmente es la principal causa de trasplante hepático en población pediátrica a nivel mundial. Un poco la hoja de ruta de los temas que vamos a conversar el día de hoy, partiendo por la epidemiología. En Europa y Estados Unidos la incidencia es más baja que en los países asiáticos, siendo la estadística actual uno cada 15.000 a 20.000 recién nacidos vivos en Europa y Estados Unidos, lo que sube a considerablemente casi el doble, incluso el triple en algunos países de la cuenca del Pacífico o el Anillo de Fuego, que es lo que se ve en la imagen. Hay un estudio australiano que me pareció bastante interesante, donde analizaron su población y se dieron cuenta de que en la población maorí la incidencia es uno cada 5.000 recién nacidos vivos versus la población europea o caucásica, donde es uno cada 16.000 recién nacidos vivos, lo que sugiere fuertemente una susceptibilidad o predisposición en algunas etnias. Respecto de las asociaciones demográficas, tiene cierta preferencia por el sexo femenino. Hay algunos factores maternos que se han asociado a la atresia de vías biliares, como la diabetes materna, tanto pregestacional como gestacional, infecciones en el tercer trimestre del embarazo, edad materna mayor de 35 años y uso de drogas en cualquiera de los 3 trimestres. Respecto a algunos factores ambientales, se ha visto que hay algunos factores que son protectores en la población. En Taiwán hicieron vacunación generalizada de su población contra el rotavirus y vieron que esto llevó a una disminución en la incidencia de la 13 vías biliares en su población. Lo mismo en Europa, donde vieron que después de las cuarentenas por la pandemia, también tuvieron disminución de la incidencia de 13 vías biliares. Y respecto de la prematurez, la incidencia es mayor en pacientes prematuros, lo que se asocia además a un diagnóstico tardío de atresia de vías biliares, lo que afortunadamente no se asocia con peores tasas de sobrevida digo, nativo después de la cirugía en estos pacientes. Respecto de la fisiopatología, me parece bastante interesante este trabajo. La verdad es que acá hay muchas etiologías, no hay una sola clara, lo que habla de una heterogeneidad etiológica con un fenotipo de atresia de vías biliares. Lo que se ve en la imagen es este trabajo que lo divide como en la infuria hepática en 3 etapas. La primera es la etapa inflamatoria, la segunda es la etapa miofibroelástica y ya la tercera es hacia la formación de la fibrosis y las cicatrices hepáticas. Entonces, en la primera etapa lo que vemos es una vía biliar particularmente susceptible con predisposición genética o infecciones virales, como les había mencionado al principio, donde hay reclutamiento de células inmunes, activación de citoquinas inflamatorias, citoquinas fibrogenéticas. Esta es la etapa proinflamatoria que finalmente lleva hacia que las células estrelladas quiescentes que están en el hígado se activen, generando activación de los miofibroblastos con producción de colágeno, lo que lleva hacia la formación de las cicatrices y la fibrosis hepática. Respecto de los tipos de atresia biliar, el tipo se define según el nivel más proximal de la obstrucción. La más frecuente por lejos es la que está en la obstrucción a nivel del portahepatis, que es más del 90% de los casos. Y hay algunos casos que son un poco más infrecuentes, más raros, que las que la obstrucción es a nivel del colédoco, que es la tipo 1, o a nivel del conducto hepático común, que son la tipo 2, que tiene además dos formas, la tipo A y la tipo B. Hay además algunas variantes, las variantes sindrómicas, y la principal a la que tenemos que poner atención es la forma atresia biliar más malformación esplénica, en la que tenemos alteraciones del vaso, que puede ser poliesplenia, asplenia o duplicación del vaso. En un 50% de los pacientes esto se asocia a situs inversus, malrotación, una vena porta preduodenal, que es lo que vemos en la imagen de abajo donde están las flechitas,
una vena cava intrahepática ausente y un 50% de asociación a cardiopatía. Lamentablemente, este síndrome se asocia a casos más graves y menor severidad de hígado nativo. Es mucho más frecuente en países occidentales donde se asocia, donde hasta el 16% de los pacientes con atresia de vías biliares presentan este síndrome y la incidencia en países asiáticos es bastante menor, entre un 0 a un 3%. Otro de los síndromes asociados es el síndrome de ojo de gato, donde vemos pacientes con colomas, atresias anorrectales y cardiopatía. Respecto de las variantes no sindrómicas, está la atresia quística, donde tenemos una vía biliar obliterada asociada a una lesión quística de la vía biliar. En estos casos, afortunadamente, tenemos mayor tasa de diagnóstico antenatal, ya que, al igual que el quiste de colédoco, puede ser visible desde las ecografías prenatales, lo que se asocia además con cirugías más tempranas y con mejor pronóstico. Y está también la asociada a infección congénita por citomegalovirus, que se asocia con menor tasa de sobrevida de hígado nativo. Hay además algunas malformaciones asociadas, siendo la principal la cardiopatía. Nuevamente, esto es más frecuente en población europea que en población asiática. En caso de que sea una cardiopatía que requiera de corrección quirúrgica, lo que se recomienda es primero hacer la cirugía cardíaca y luego la portoenterostomosis de Kasai, ya que esto se asocia con mejor sobrevida de hígado nativo. Además, se puede asociar con atresia intestinal, esofágica, duodenal, malformaciones anorrectales, enfermedad de Hirschsprung, defectos de pared abdominal y postparto. Respecto de la presentación clínica, el síntoma cardinal y el que todos más conocemos es la ictericia, que habitualmente inicia entre la tercera a sexta semana de vida. Conocemos, ¿cierto?, la recomendación de tomar un perfil hepático en pacientes que tengan ictericia persistente sobre las 2 semanas de vida, en pacientes alimentados con fórmula, o 3 semanas en alimentación con lactancia materna. Pero este trabajo nuevamente me parece digno de mencionar. Fue un análisis que se hizo retrospectivo en el Hospital de Niños de Texas, donde vieron que de sus pacientes operados de atresia de vías biliares, hasta un 56% de estos pacientes habían tenido un perfil hepático en las primeras 96 horas de vida por otras causas, y vieron que la elevación de bilirrubina directa por sobre indirecta se podía ver desde incluso las primeras 96 horas de vida. Vieron que en promedio, independiente del valor total o de si era el 20% o no, en promedio sus pacientes que resultaron con atresia de vías biliares tenían una bili directa en las primeras 96 horas de vida de 1,4 versus los pacientes sanos que tenían en promedio 0,19. ¿Qué sugiere este estudio? Que en realidad los pacientes, independiente del valor de directa o independiente de que el valor de directa sea o no mayor al 20%, todo paciente que tenga una hiperbili directa mayor a 1 en cualquier momento debería tener algún tipo de seguimiento en algún policlínico de gastroenterología, de cirugía. Después hicieron un segundo estudio basado en esta conclusión y afortunadamente disminuyeron su edad de diagnóstico de atresia de vías biliares de 64 días a 34 días, lo que les ofrece a los pacientes un mejor pronóstico. Respecto de la colia, más del 50% de los niños con atresia de vías biliares tienen en algún momento de la vida deposiciones normales pigmentadas, que después se van tornando acólicas. Hay países como Japón, Taiwán, algunas partes de Canadá y Alemania, donde utilizan las cartillas de deposiciones que se le distribuye a los padres para educarlos respecto de este signo de alarma de las deposiciones acólicas. Y una vez hecha esta intervención en la población general, se dieron cuenta que esto también se asocia a diagnósticos más precoces. Nosotros acá en Chile esto lo tenemos implementado en las cartillas de controles sanos que le entregamos a todos los pacientes. La que vemos, la verde y la roja, esa es la que nosotros le entregamos a nuestros pacientes. Y se ha visto que esta es una buena herramienta de screening poblacional. El hallazgo con hepatosplenomegalia, hipertensión portal o ascitis, ya estamos hablando de diagnóstico tardío y la idea es llegar a la intervención mucho antes de esta presentación. Respecto de las pruebas diagnósticas, lo primero es un abordaje con un laboratorio general, perfil hepático, pruebas de coagulación, proteínas totales y albúmina, hemograma. Si vemos que el perfil hepático tiene una elevación de la bilirrubina de características obstructivas, solicitar alfa-1 panel de fibrosis quística y también IgM de sistema de virus, como ya le había mencionado, ya que esta es una de las etiologías de atresia de vías biliares. Respecto de la ecografía abdominal, estos son los signos que son más conocidos, ¿cierto? El signo del cordón o cuerda triangular, donde se ve una zona fibrosa donde debería estar la vía biliar, que tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 97%. Las anormalidades de la vesícula, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, puede ser una vesícula ausente, una vesícula pequeña menor a 1,5 centímetros, con anomalías de la pared, o una vesícula acontráctil. La sensibilidad y especificidad de estos signos es del 85% y 92% respectivamente.
Y la combinación de ambos signos nos eleva la sensibilidad a un 95% y la especificidad a un 89%. Otro signo, quizás menos conocido, es el signo del flujo hepático subcapsular. Eh, Hacer un Doppler de la arteria hepática en pacientes tan pequeños, la verdad es que es bastante difícil. Lo que, pero lo que podría ayudarnos un poco, una prueba un poco más sensible es el flujo hepático subcapsular, que en el fondo también nos habla de una resistencia al de la arteria hepática por endurecimiento del parénquima hepático. Y un metaanálisis de este signo vio que la sensibilidad era del 95% y la especificidad del 92%. Por ende, igual es una prueba que, si bien es menos conocida, también puede sernos útil en el diagnóstico de atresia de vías biliares. Hay otras pruebas diagnósticas que son, la verdad es que menos disponibles y podría eventualmente atrasarnos en el diagnóstico, por ende, la verdad es que no son tan masivas como el cintigrama biliar, donde se ve la eliminación de un radiomarcador a través de la vía biliar, y lo que se ve en la atresia de vía biliar es que no hay eliminación y acumulación hepática. Ya, ERCP o medición de bilis en el duodeno, nuevamente una prueba menos disponible que nos puede llevar a un atraso en el diagnóstico, por ende no son tan masivas. Y algo que es bastante novedoso es la eliminación de verdentocianina en deposiciones. El verdentocianina es un marcador que se elimina por la vía biliar, y este estudio se hizo en ratones, es un modelo. En la primera curva vemos la eliminación de ratones sanos, donde es bastante rápida, en las 24 horas ya está completamente eliminado de posiciones el verdentocianina. No así en los ratones donde se le hizo artificialmente una lesión de la vía biliar, y se vio que la eliminación iniciaba recién a las 24 horas y el término de la eliminación era bastante tardío, hasta las 120 horas, lo que podría ser una forma no invasiva de diagnóstico para los pacientes, pero también es de todavía no está ampliamente disponible en todos los centros. La biopsia hepática percutánea es el gold standard de diagnóstico en países europeos y en algunas partes de Estados Unidos. Tiene un 90% de rendimiento, y lo que vamos a ver en la biopsia es edema portal, tapones biliares, proliferación de los conductos biliares y fibrosis. Las desventajas de la biopsia hepática es que el rendimiento en los menores de 30 días es menor, ya que todavía no vamos a tener tantos cambios histopatológicos, y además nos genera un delay en la cirugía, ya que la biopsia se demora algunos días en procesarse, 4 a 7 días en promedio. La colegiografía intraoperatoria es un approach hacia el diagnóstico también, donde lo que vemos es una vesícula atrófica, se canaliza la vesícula, se administra contraste, y lo que vemos en la radiografía, lo que deberíamos ver, ¿cierto?, es que se contrasta hacia arriba la vía biliar, hacia el parénquima hepático, se envía una vía biliar que es aumentada con muchos conductillos finos, y no hay paso hacia el duodeno. Al abrir la vesícula, si es que no hay salida de bilis, la verdad es que el 98% de los pacientes va a tener atresia de vías biliares, pero no siempre, hay un 2% de los pacientes, como les mencioné al principio, que pudieran tener paso hacia el duodeno, que es la tipo 2A. En nuestro país y en países japoneses, en general en países asiáticos, lo que se hace es, una vez que está la sospecha diagnóstica, se hace la colangiografía intraoperatoria, y si con la colangiografía se confirma el diagnóstico, se procede con la cirugía, lo que nos genera este delay en diagnóstico y cirugía correctiva. Respecto a la cirugía que les mencioné al principio, y es la cirugía más masiva, es la portoenteroanastomosis de Kasai, en la que se realiza una excisión de los conductos hepáticos con anastomosis en IRU de esta placa denudada que dejamos a nivel del portahepatis. El pronóstico de sobrevida del hígado nativo es mucho mejor en pacientes que superan antes de los 60 días de vida. Por eso es súper importante, ante la sospecha, actuar rápidamente para no generar un retraso de diagnóstico. La cirugía abierta es la clásica, es la más difundida. Lo que se hace es una incisión subcostal tipo Coger ampliada hacia izquierda, sección de los ligamentos falciformes y triangulares con movilización del hígado. En esta parte hay que avisarle al anestesista, porque va a tener una disminución en el retorno venoso, porque podría pensar que tenemos algún sangrado. Así que, para que no se les infarte a su anestesista, avisar. Se hace tracción y separación de la vesícula biliar de su lecho, y se identifican los elementos del hilo hepático: la vía biliar por anterior, posterior a eso la arteria hepática, y posterior a eso la vena porta. Una vez que llegamos a esta parte de la disección, se recomienda evitar el uso de calor, ya que lo que queremos es preservar los conductillos biliares, y no lesionarlos con calor. Por ende, se recomienda secciones con tijera o bisturí frío. En la imagen de la derecha tenemos dos líneas punteadas, una verde y una roja. La línea verde es como lo escribió Kasai inicialmente, una disección limitada a nivel del portahepatis.
Hubo una corriente en la que se pensó que haciendo una disección más amplia, en el fondo generando una boca un poco más grande para la portoenteroanastomosis, se pensó que podía haber mejor flujo biliar. Incluso hubo un momento en que se hacían cortes y se veía microscópicamente si ya se veían conductos biliares. La verdad es que esto se asoció a menor éxito de la cirugía, por ende se volvió hacia la primera corriente, que es una disección más limitada a nivel del portaépetis. Se Una vez hechos estos pasos de la cirugía, el hígado se retorna a su posición original y seguimos con la segunda parte, que es la creación de la IDRU, donde se selecciona eh, a 10 centímetros de la unión yeyuno-duodenal, se hace una anastomosis terminolateral y se asciende el yeyuno para poder hacer la anastomosis que se asciende por transmesocólico. Se habla de 40 centímetros, pero en realidad esto debe ser individualizado al tamaño del paciente, ya que si dejamos una IDRU muy larga, muy tortuosa, esto se asocia con menor tasa de aclaramiento biliar y mayor riesgo de colangitis. Una de las recomendaciones es medir el asa desde el ombligo hacia el apéndice cifoide y eso darle 3 centímetros más y con eso podríamos tener algo más cercano al tamaño del paciente. Ahora retornamos a la parte hepática, donde se hace la anastomosis del yeyuno hacia la placa denudada que habíamos dejado previamente, primero por la pared posterior, después por la pared anterior. Se recomienda realizar puntos separados y precaución, sobre todo en la anastomosis a las 2 y a las 10 de la hora del reloj, ya que aquí es donde hay más conductillos biliares y la idea es no lesionarlos con los puntos ni dejarlos comprimidos con los puntos para no disminuir la tasa de aclaramiento biliar. También está la cirugía laparoscópica, donde, bueno, esta es la posición de los trócares, la posición del cirujano y el ayudante a derecha del cirujano. Y acá la denudación y la disección a nivel del portaépetis se recomienda hacerla con ligature o similar para evitar el exceso de calor a nivel del portaépetis para lo mismo, no lesionar más conductillos hepáticos. Respecto de una o la otra, en cuanto a tasa de aclaramiento biliar y sobreguía nativo, que son los objetivos de la cirugía, la verdad es que la laparoscópica no ha demostrado ser superior a la abierta, incluso en centros de alto volumen de pacientes, ya que uno podría pensar que de repente, como hay menos experiencia con la laparoscópica, el rendimiento podría ser menor. La verdad es que incluso en centros con alto volumen no ha demostrado ser superior en cuanto a aclaramiento biliar y sobriedad donativo. La verdad es que los resultados son menor sangrado, menor tiempo de hilio, mayor tiempo operatorio en la laparoscópica, sin mayor éxito en la sobriedad del hígado. Y algo que está un poco más nuevo es el uso de verdindocianina en la cirugía. Como les había mencionado, el verde indocianina es esta tinción fluorescente, tiene unión a proteínas plasmáticas y excreción biliar. En pacientes con atresia de vías biliares hay acumulación del verde a nivel de los hepatocitos. Incluso uno administrando el contraste 12 horas preoperatorios al momento de la cirugía va a llegar y lo va a haber acumulado completamente en el hígado. Podría incluso reemplazar la colangiografía intraoperatoria, ya que lo que vamos a ver es esta acumulación de la tinción a nivel hepático, sin exponer al paciente a radiación. También ayuda, ya que al hacer la sección y la denudación a nivel del porta de hepatis, si uno pasa una gasita, lo que está en la imagen de abajo, puede ver que la gasita se tiñe. No necesariamente vamos a ver el flujo biliar y la salida de bilis, pero sí vamos a ver esta gasita que se tiñe con pertentocinina, lo que nos habla de que la disección fue lo suficientemente amplia. Y respecto del trasplante primario versus portoenteroanatomosis de Kasai, la verdad es que actualmente no existe ningún predictor asociado fuertemente a mal resultado en Kasai. Lo más demostrado es el mal resultado en la edad sobre 100 días, pero aún así podríamos tener éxito con la cirugía. Fibrosis estadios 3 y 4 el diagnóstico también se han asociado, pero la verdad es que no se ha demostrado que el trasplante primario sea óptimo en estos pacientes. La asociación cardiopatía o con una infección por citomegalovirus o un índice de plaquetas GOT alto que se asocia con fibrosis hepática, la verdad es que se han postulado como predictores de mal resultado sin lograr demostrar al 100% asociación a mal resultado con Kasai. Además, la carga sanitaria que genera un trasplante primario, ¿cierto? Ya que la donación hepática lamentablemente todavía no está tan disponible en la mayoría de los países. Y lo otro es que el trasplante post-Kasai versus pre-Kasai no se asocia con mayores complicaciones ni peor resultado. Así que la verdad es que en países donde, sobre todo en países donde la donación hepática no está tan disponible, eh, hay que proceder con el Kasai previo al trasplante primario.
Respecto del manejo postoperatorio, el soporte nutricional es tremendamente importante en estos pacientes, ya que tienen de forma multifactorial riesgo de malnutrición, intolerancia, baja ingesta, mala absorción de grasas, metabolismo alterado y un estado basal hipermetabólico. La malnutrición y la sarcopenia tienen peor outcome en trasplante hepático, así que incluso hay que ser súper enfático en la nutrición de los pacientes. Respecto de lactancia materna versus fórmula, no hay ninguna que sea superior a la otra. Lo que sí es importante es la suplementación de fórmulas con triglicéridos de cadena media o aporte de triglicéridos de cadena media en pacientes alimentados con lactancia materna. Lo que se recomienda es un 60% de los triglicéridos que sean de cadena media, un 40% de cadena larga. Requieren un soporte, o sea, un aporte de proteínas mayor de 3 a 4 gramos por kilo por día y una suplementación que sea del 130 a 140% de sus requerimientos calóricos. Si esto no se alcanza por vía oral, hay que complementar con alimentación por sonda nasogástrica. Y ya lo último es la nutrición parenteral, ¿cierto? Que es lo menos fisiológico y óptimo para los pacientes, pero incluso la nutrición parenteral es mejor que no lograr alcanzar los aportes que requiera el paciente. Hay que tener también precaución con las fórmulas hiperosmolares porque los pacientes podrían tener dumping. Respecto de las vitaminas liposolubles, a mayor niveles de bilirrubina total hay mayor déficit de vitaminas liposolubles. Por ende, pacientes que no lograron un aclaramiento biliar hay que ser súper enfáticos en la suplementación. No se recomienda la suplementación con fórmula estándar, sino que debe ser individualizada según el déficit del paciente. Respecto del uso de corticoides como coadyuvantes, volviendo un poquito a las primeras diapositivas, ¿cierto? Uno podría pensar que la inflamación tiene un rol clave en la patogenia de las vías biliares, ya que hay, como habíamos conversado al principio, hay un aumento de factores proinflamatorios, un infiltrado linfocitario, elevación plasmática de interleuquina, factor de necrosis tumoral, interferón, lo que está presente al momento de la cirugía e incluso en los primeros 6 meses postoperatorios. Ahora, pensando, esto tiene mucho sentido, que es lo que se ha visto con el uso de corticoides y lo que está estudiado. Hay varios estudios. El primero fue de Davenport en el 2007, donde se utilizó dosis bajas de prednisolona, 2 miligramos por kilo por día, y no tuvieron, la verdad es que mayor incidencia en la sobrevida del hígado nativo o la resolución de la ictericia en los primeros 6 meses postoperatorios. Después, este mismo grupo, mismo cirujano, mismo centro, lo intentaron con tres grupos: dosis baja, 2 miligramos por kilo por día; dosis alta, 5 miligramos por kilo por día; y placebo. Y lo que sí vieron fue que la dosis alta de 5 miligramos por kilo por día podría tener un beneficio en la resolución de la ictericia a los 6 meses, pero la verdad es que en ninguno de los tres grupos se demostró que haya habido mayor sobrevida de hígado nativo. Este otro trabajo es un trabajo estadounidense, el START 2015, un estudio multicéntrico randomizado controlado con un N de 140 pacientes, donde a un grupo se le dio un esquema de metilprednisolona y prednisolona en dosis alta y al otro grupo se les dio placebo. Y su resultado fue que no hubo diferencia significativa en la resolución de ictericia a los 6 meses ni en la sobrevida de hígado nativo a los 2 años. Por ende, este estudio llevó a que los americanos empezaron a disminuir su uso de corticoides en estos pacientes. Otro estudio de China, lo mismo, utilizó dosis alta, comparó en un grupo de 250 pacientes versus 120 con dosis baja, y vieron que el primer grupo tenía mejor resolución de ictericia con el uso de corticoides. Por ende, lo que actualmente está más masificado es un pulso de dosis alta, que se inicia al tercer día postoperatorio, de 4 a 5 miligramos por kilo por día de prednisolona, y lo que se recomienda es hacer cursos cortos, ya que es lo que ha demostrado algo de beneficio versus un uso prolongado de corticoides en dosis alta, lo que tiene mayor morbilidad en los pacientes. El ácido ursodoxicólico es un ácido biliar hidrofílico, ya mejora el flujo hepático biliar, tiene un efecto inmunomodulador con disminución de citoquinas y además tiene un efecto protector de los hepatocitos y los colegiocitos. La verdad es que no existen estudios randomizados controlados doble ciegos sobre su uso en pacientes con atresia de vías biliares. Ya, el osito acá de la imagen es porque se demostró, o sea, su primer uso fue de la bilis de los osos, por eso el urso. Y este estudio fue un estudio prospectivo francés en los que los pacientes les partían el ácido ursodoxicólico e iban controlando perfil hepático seriadamente, y que vieron que cuando se suspendía a los pacientes les empeoraba el perfil hepático. La mayoría de los pacientes de este grupo requirió
reinicio del ácido ursodeoxicólico, pero la verdad es que esta mejoría o empeoramiento del perfil hepático no se asoció a algún impacto en la solubilidad del hígado nativo, ni en los síntomas de prurito, ni en las tasas de colangitis en los pacientes. La dosis recomendada son 25 miligramos por kilo por día, dividida en tres dosis al día. Respecto de los antibióticos, la colangitis es la principal complicación de los pacientes postoperatoria. Entre un 40 hasta un 93% de los pacientes van a presentar colangitis en algún momento de su vida, siendo la mayoría en los primeros 2 meses postoperatorios, lo que se asocia con menor tasa de sobrevida de hígado nativo. Eh, los principales gérmenes asociados son coco gram positivos y bacillus gram negativos, que es lo que tenemos que indicarle a los pacientes. Y la profilaxis con cotrimoxazol o neomicina se asocia con mayor tasa de sobrevida de hígado nativo, ya que reduce la tasa de colangitis en los pacientes. La verdad es que la evidencia no es tan firme, pero es de los coadyuvantes que tienen un poco más de evidencia en su uso. Uno versus el otro, cotrimoxazol versus neomicina, ninguno de los dos ha demostrado ser superior. Por lo tanto, puede ser cualquiera de las dos alternativas. Respecto de lo que hemos conversado previamente de la infección por citomegalovirus, a los pacientes que tienen IgM positiva, hay evidencia escasa, pero prometedora de uso de antivirales como valaciclovir o ganciclovir. Se ha visto que en los pacientes, en este grupo de pacientes específico, el uso de estos antivirales tiene asociación a menor tiempo para la resolución de la ictericia y mayor seguridad de hígado nativo hacia los 2 años. Por ende, su uso es bastante recomendado. Respecto al seguimiento de estos pacientes, se recomienda monitorización de la función hepática cada 3 a 6 meses, ¿cierto? Dependiendo de la estabilidad del paciente y hacer medición del PELT o el MELT según la edad del paciente seriadamente. Cuando este da más de 15 puntos, se debe referir inmediatamente al equipo de trasplante hepático para empezar el estudio. La presencia de varices esofágicas se desarrolla en promedio a los 8,6 años de vida. Se recomienda la vigilancia de varices esofágicas con endoscopía de rutina desde el cuarto año post-casa y en los pacientes que tuvieron éxito con la cirugía. Y también se recomienda el seguimiento ecográfico para ir vigilando la esplenomegalia, lo que nos podría también hablar de aumento de la fibrosis hepática. Respecto del pronóstico, post-Kasai, al año de vida, un 66,7% de los pacientes va a haber resuelto su ictericia y hacia los 2 años un 64,5%. La complicación más frecuente, como les había mencionado previamente, es la colangitis y su aparición en el primer año de vida se asocia a un peor pronóstico. Respecto de la sobrevida de hígado nativo, es aproximadamente hacia los 10 años entre el 50 y 60% de los pacientes, lo que sube hasta un 70% en centros que tienen mayor volumen. Por ende, la recomendación es fuertemente hacia la centralización de esta patología para que siempre sea operado por expertos que tengan amplia experiencia. Respecto al trasplante hepático, alrededor de un 50% de los pacientes va a estar trasplantado en un promedio antes de los 10 años, en un promedio de los 8,6 años. Ya, por ende, nuevamente la recomendación es hacia la derivación a centros de mayor volumen. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo nuestro Instagram, nuestro correo. Yo soy de parte del grupo de RECIPED, somos residentes de cirugía pediátrica de Chile. Los invito a seguirnos en redes sociales y para cualquier duda, consulta de la presentación, les dejo nuestro correo electrónico. Muchas gracias.